Sobrevivir a una tormenta era duro. Esquivar los cañonazos enemigos, aún peor. Pero había algo más implacable que cualquier batalla en alta mar: el frío. Porque en medio del océano, el calor no era un lujo, era una cuestión de vida o muerte. Un descuido, una noche sin preparación, y el cuerpo no se congelaba, se rendía. Los piratas, aunque conocidos por su audacia, aprendieron que la verdadera amenaza no siempre venía con sable o pólvora. Venía con el viento helado que se colaba entre las tablas del barco, con la humedad pegajosa que robaba el calor del cuerpo gota a gota. Y frente a eso, no bastaba la valentía, hacía falta ingenio. La primera barrera contra el frío no era el fuego, ni las mantas, ni el ron. Era lo que llevaban puesto. Nada era al azar. Aunque parezcan andrajosos en los cuadros y películas, los piratas sabían vestirse con más estrategia que muchos excursionistas modernos. Primero, una camisa delgada de lino, no para abrigar, sino para mantener el sudor lejos del cuerpo. Luego, una capa intermedia de lana, que atrapaba el calor corporal como una trampa invisible. Por último, una prenda exterior de cuero o tela encerada que cortaba el viento y repelía el agua. Puede que parecieran torpes con tanta ropa encima, pero al menos vivían para contarlo. Y es que mojarse podía matarte. El agua del mar no perdona. Cuando una ola barría la cubierta y empapaba hasta el alma, lo peor no era la incomodidad, era que la temperatura corporal caía en picado. Pero incluso entonces había un secreto que les salvaba la vida: la lana. Porque aunque esté empapada, la lana conserva más de la mitad de su capacidad para mantener el calor. Por eso, en vez de quitarse la ropa mojada, los piratas la escurrían y la volvían a poner. Sabían que una prenda húmeda era mejor que ninguna. Los barcos llevaban cuerdas para colgar ropa bajo cubierta, lejos del viento, donde pudiera secarse sin desaparecer volando por la borda. Y no se trataba de comodidad, era supervivencia. Un dicho entre piratas lo dejaba claro: cabeza fría, pirata muerto. Y no era exageración. La mayor parte del calor corporal se escapa por la cabeza. Por eso, debajo de los sombreros de 3 puntas, llevaban gorros ajustados o pañuelos que cubrían las orejas. El tricornio no era solo un símbolo de estilo. Sus alas desviaban la lluvia del rostro y el cuello, protegiendo del agua y del frío a partes iguales. Y si hablamos de tesoros reales, había uno que valía su peso en oro cuando bajaba la temperatura: los calcetines secos. Los piratas los coleccionaban con devoción. Algunos rellenaban sus botas con paja o trapos para aumentar el aislamiento. Otros se ponían varios pares superpuestos. Se han encontrado registros de barcos donde los calcetines eran parte del botín que se repartía tras un abordaje. De hecho, cuando en 1718 capturaron un mercante español frente a las costas de Cuba, no fueron las joyas ni las monedas lo primero que desapareció. Fueron los calcetines de lana seca que el capitán guardaba celosamente en su camarote. Las manos, otro punto vulnerable, también tenían su sistema. Los dedos congelados no sirven para nada. No se puede trepar, disparar ni empuñar una espada. Así que fabricaban manoplas rústicas con cuero, lana o lo que tuvieran a mano. Algunos incluso dejaban libre el dedo índice para usar armas sin quitarse el guante. Otros se untaban las manos con grasa animal o aceite de ballena antes de ponerse los guantes, creando una barrera extra contra el hielo. Cuando abordaban barcos militares, no solo iban por el oro. Las chaquetas, botas y capas de los oficiales eran objetos preciados. El abrigo de un oficial de la Marina Británica podía marcar la diferencia entre resistir la noche o no despertar al amanecer. No importaba si la prenda tenía insignias, medallas o emblemas enemigos. Si abrigaba, se usaba. Más de un pirata vestía con símbolos de 3 marinas distintas, y mientras se mantuviera caliente, poco le importaba lo que dijera la moda. Pero incluso con toda esa ropa, había noches en las que nada era suficiente. Cuando el viento calaba hasta los huesos y la cubierta crujía de escarcha, los piratas abandonaban cualquier orgullo. Se acurrucaban en grupos, compartiendo calor como si fueran lobos. Dormían espalda con espalda, rodilla con rodilla, buscando entre cuerpos la chispa que el fuego no podía dar. Algunos capitanes permitían en esas noches usar mantas de comercio o pieles robadas que normalmente se reservaban para vender. En los momentos más desesperados, se calentaban bolas de cañón en el fuego de la cocina, se envolvían en trapos y se colocaban en las zonas donde dormía la tripulación. Como braseros improvisados, daban un calor tenue pero constante. Solo había que tener cuidado, un descuido, y la quemadura podía ser peor que el frío. Todo esto no era por comodidad, era una cuestión de fuerza. Una tripulación tiritando no servía ni para remar, ni para defenderse, ni para saquear.
Los capitanes más astutos sabían que mantener a sus hombres calientes era tan importante como mantenerlos alimentados o armados. Y hablando de alimentarse, suscríbete si te está gustando el video. El cuerpo humano es como una caldera. Para mantener el fuego encendido, necesita combustible. Y en alta mar, con el viento cortando la piel y la humedad pegada al alma, esa caldera trabajaba a marchas forzadas. Los piratas entendieron, a base de hambre y experiencia, que no todo alimento servía para resistir el frío. Algunos platos no solo llenaban el estómago, encendían el cuerpo desde dentro. Uno de sus secretos mejor guardados era el picante. No por sabor, sino por supervivencia. Los pimientos traídos del Caribe, especialmente los más ardientes, se convirtieron en verdaderos tesoros en los meses de invierno. La capsaicina, ese componente que nos hace sudar y lagrimear, provocaba un aumento temporal de la temperatura corporal. Un fogonazo interno que, aunque breve, podía marcar la diferencia en una noche sin abrigo. En un registro del año 1706 se menciona que el cocinero de una tripulación racionaba cuidadosamente los pimientos secos. Solo se usaban en las noches más frías, mezclados con guisos que calentaban más el alma que el cuerpo. La carne salada, pilar de la dieta pirata, también jugaba un papel clave. Su alto contenido en proteínas obligaba al cuerpo a trabajar más durante la digestión, lo que generaba calor. En aguas frías, los piratas comían más raciones de carne de res o cerdo salado. Sabían, aunque no pudieran explicarlo, que eso los ayudaba a aguantar el hielo que soplaba desde el norte. Y aunque odiadas por sus dientes, las duras galletas marinas, el bizcocho seco que crujía como piedra, eran otro aliado. Llenas de carbohidratos, ofrecían una energía de combustión lenta, perfecta para largas vigilias heladas. Pero entre todos los mitos de la vida pirata hay uno que destaca, el del ron, ese trago ardiente que supuestamente calentaba los huesos. Pero la realidad era otra, el ron no calentaba, enfriaba. Al dilatar los vasos sanguíneos de la piel, hacía que el calor escapara más rápido del cuerpo. La sensación de calor era una trampa. Más de un pirata se sintió calentito tras un trago. Y amaneció tieso como un tronco. Por eso, los capitanes que sabían lo que hacían diluían el ron en agua durante los meses fríos. No por tacaños, sino por precaución. El verdadero calor venía de las bebidas calientes, no del alcohol. Los piratas aprendieron a preparar infusiones con cualquier hierba que pudieran recolectar o intercambiar. Menta, jengibre, raíces amargas, incluso hojas de plantas desconocidas. Las mezclaban con miel robada o melaza, creando una especie de té rudimentario que sí ofrecía calor real. No usaban tazas elegantes ni termos. Bebían en cuencos de madera o metal sujetándolos con manos entumecidas, absorbiendo cada gota de calor como si fuera oro líquido. Pero claro, calentar comida o agua en un barco era una hazaña. El fuego era enemigo y amigo a la vez. Uno solo tenía que imaginar una chispa rebelde cayendo sobre una cuerda impregnada de brea para saber que el desastre podía venir en segundos. Por eso, la cocina se hacía en braseros cerrados. Recipientes de metal con tapas seguras y pequeñas aberturas de ventilación. Se colocaban sobre arena o piedras para evitar que el calor pasara a la madera. Cuando no podían usar fuego, preparaban comidas por adelantado en los puertos. Guisos espesos, cocidos de legumbres y sopas cargadas que duraban varios días y podían recalentarse con poco riesgo. O comerse frías, si era necesario. Los piratas se las ingeniaban incluso sin fuego. Envolvían comida en tela y la llevaban pegada al cuerpo, bajo las capas de ropa. Poco a poco, el calor corporal la atemperaba. No era gourmet, pero ayudaba a pasar el trago. Otra técnica poco común era calentar cucharas de metal cerca de cualquier fuente de calor disponible y luego meterlas en las gachas frías. Cada cucharada era una explosión de calor efímero en medio de una comida gélida. Pero lo más importante no era el plato en sí, sino cómo se compartía. En invierno, el caldero común se volvía sagrado. No era solo una cuestión de justicia, era estrategia. Un guiso en un gran recipiente mantenía el calor mucho más tiempo que varias porciones pequeñas. Así que se reunían alrededor del caldero, turnándose para sumergir su cuchara y absorber calor tanto por dentro como por fuera. Durante el invierno, incluso las reglas de higiene se relajaban. Lo que en verano sería asqueroso, cucharas entrando y saliendo de la misma olla, en invierno era supervivencia. El calor valía más que las buenas costumbres. Algunas tripulaciones tenían horarios especiales para comer en climas fríos. La comida más contundente se servía justo antes de las guardias nocturnas. Así, el cuerpo pasaba las horas más gélidas trabajando en digerir y calentarse por dentro.
A los que hacían turnos en cubierta se les daban pequeñas raciones calientes y a veces hasta ladrillos calientes envueltos en tela para mantener las manos vivas y los huesos sueltos. Y si los víveres escaseaban, cosa frecuente, el capitán podía autorizar raciones extra durante los meses más duros. Una tripulación muerta de hambre era una tripulación muerta, sin más. Los registros de barcos capturados muestran que durante el invierno las raciones aumentaban hasta un 20% respecto al verano. No era generosidad, era inversión en seguir respirando. Pero a veces, ni la mejor comida, ni el trago más caliente, ni la manta más gruesa eran suficientes. El frío no siempre se vencía desde dentro. Había que buscar fuego, aunque fuera el más débil. Pero en un barco de madera, eso era jugar con serpientes. Hacer fuego en un barco pirata era como invitar al desastre. Un solo chispazo mal controlado podía incendiar la cubierta, encender los barriles de pólvora y convertir la nave entera en una tumba flotante. Y sin embargo, cuando las temperaturas se desplomaban, no había otra opción. El fuego era necesario. Era vida. Por eso los piratas diseñaron braseros cerrados, auténticas joyas de ingeniería improvisada. Fabricados con trozos de metal robado o reciclado, tenían tapas ajustadas y orificios para controlar el flujo de aire. Un marinero novato que dejaba mal cerrada una de estas tapas podía recibir un castigo brutal. No porque fuera un error menor, sino porque ponía en riesgo la vida de todos. Las linternas de aceite también servían como fuentes de calor. Aunque su llama era pequeña, en noches heladas varios piratas se reunían alrededor de una sola lámpara, turnándose para calentar manos, pies o simplemente recibir ese tenue respiro del frío. Algunos barcos desarrollaron rutinas, una especie de danza del farol, donde los hombres rotaban posiciones alrededor de la luz, como si fuera una fogata invisible. Y cuando el calor escaseaba, los objetos más impensados se convertían en aliados. Las bolas de cañón, normalmente destinadas a destrozar cascos enemigos, se calentaban en el fuego y luego se envolvían con trapos húmedos o mantas. Al colocarlas entre los camarotes, funcionaban como radiadores rudimentarios, dando varias horas de calor. También se calentaban martillos, llaves, herramientas pesadas. Cualquier cosa capaz de retener calor era bienvenida en las noches más duras. Pero una de las estrategias más efectivas y más primitivas era la hibernación humana. Los piratas dormían en grupos, pegados unos a otros, formando una masa caliente que desafiaba al frío con piel, lana y ronquidos. Hasta 6 hombres podían dormir apretados en un rincón del barco, rotando posiciones para que nadie pasara demasiadas horas expuesto al borde. Lo que hoy llamaríamos transferencia térmica, ellos lo llamaban aguantar como hermanos. Incluso los objetos de lujo robados encontraban usos inusuales. Mantas de piel fina, tapices de seda o alfombras orientales dejaban de ser trofeos de riqueza para convertirse en aislantes colgados en las paredes del barco. Un capitán particularmente astuto usó un cargamento entero de sedas robadas para forrar el camarote común. No solo ocultó la evidencia del saqueo, también mantuvo a su tripulación caliente durante todo el invierno. Cada barco tenía zonas cálidas. Cerca del centro, bajo la línea de flotación, alejadas del viento. Allí dormían los más agotados o enfermos. Los turnos de sueño se rotaban con justicia, y no faltaban disputas por dormir junto a la cocina o cerca de las linternas. Algunos capitanes modificaban los barcos capturados, añadiendo paredes de lona o compartimentos improvisados para atrapar el calor. Y curiosamente, las rebeliones aumentaban en invierno. No por hambre, por frío. Nadie quiere pasar otro mes temblando mientras el capitán duerme en una suite de lana y ron. El agua, por contradictorio que parezca, también servía. Aunque el mar era helado, su temperatura era más estable que la del aire. Algunos piratas colocaban cubos con agua del mar bajo cubierta, permitiendo que liberaran calor lentamente al enfriarse. Esto generaba una sensación térmica menos hostil en las zonas cerradas del barco. Ingenioso y desesperado. La clave no era solo el fuego, era moverse. En cuanto uno se quedaba quieto, el frío se colaba por las botas, trepaba por la espalda y se colgaba del cuello como una soga invisible. Por eso, el movimiento era ley. Los trabajos del día, izamiento de velas, limpieza de cubierta, mantenimiento de aparejos, no se hacían solo por necesidad, se hacían por calor. Algunos capitanes ordenaban cambiar las velas 7 veces en una mañana sin razón táctica, solo para mantener al cuerpo activo. Las limpiezas de cubierta eran mandatorias, no por higiene, sino por sudor, y cuando no había más que hacer, se entrenaba.
Esgrima con espadas de madera, tiro con cuchillos, flexiones contra la pared, carreras en la bodega. Cualquier excusa era válida para mantener el corazón latiendo con fuerza. Incluso la música tenía su función térmica. Los cánticos marineros, los shanties, no eran solo para marcar el ritmo. Eran la banda sonora de una danza furiosa. Golpes de bota, saltos y giros que hacían sudar a los hombres hasta en temperaturas bajo cero. En algunos barcos, la danza del cuervo, una rutina de saltos improvisados, se volvía tradición diaria en rutas frías. Y no faltaban apuestas. Quien sudara más, ganaba una ración extra. Y cuando el clima era realmente insoportable, el mejor plan era evitarlo. A diferencia de las armadas reales, los piratas no obedecían rutas impuestas. Tenían la libertad de elegir. Por eso, los barcos piratas del Atlántico Norte migraban hacia el Caribe en cuanto el otoño mostraba los dientes. En diciembre, los ataques en aguas tropicales se disparaban. No por estrategia militar, sino porque los piratas huían del invierno. Había tantos barcos piratas en las Bahamas durante esos meses, que los lugareños bromeaban diciendo que se podía cruzar de isla en isla caminando sobre cubiertas. Y no era exageración, era supervivencia flotante. Las tabernas también eran parte del plan. No solo servían para beber y apostar, eran oasis térmicos, el fuego, el calor humano, la sopa caliente. Todo eso valía más que un cofre lleno de doblones. Muchos piratas guardaban monedas especiales para gastar en invierno, sabiendo que una noche junto a una chimenea podía ser la diferencia entre seguir navegando o no despertar jamás. Y cuando ni puerto ni fuego estaban al alcance, los piratas se convertían en constructores improvisados. En alguna cala remota, levantaban refugios con velas usadas, árboles y madera robada. Alfombras finas se convertían en suelos aislantes. Muebles de lujo terminaban ardiendo en fogatas. Porque cuando el frío acechaba, no había lugar para el orgullo, ni para la estética. Una vez, un capitán fue visto caminando por el campamento envuelto en una bata de seda rosa, tomada de una condesa francesa. Lo miraron. Él respondió: «Prefiero parecer ridículo y vivir que elegante y congelado». Y esa era la verdadera sabiduría pirata. No bastaba con ser valiente. Había que ser astuto, adaptarse, improvisar, moverse, resistir, porque el frío, a diferencia del enemigo, no se rendía jamás. Suscríbete si te gustó el video.